Empezamos a grabar y vamos a compartir. ¿Ya lo están viendo? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejemplos en la clase de hoy de resolución de sistemas de ecuaciones lineales, como para que queden, y son algunos casos particulares en donde, bueno, de alguna manera se refresca todo lo visto en la teoría. Entonces hoy voy a escribir simplemente y vamos a ir haciendo las cuentas un poco entre todos. Vamos a tratar de resolver, si es posible, siempre el enunciado es ese, resolver si es posible. Este es un sistema que tiene dos ecuaciones, que son las siguientes: x1 más 3x2 menos x3 más x4 igual a 1, y una segunda ecuación que es menos x1 más x3 menos 2x4 igual a 0. Entonces, este sistema tiene dos ecuaciones y tiene, evidentemente, cuatro incógnitas. Entonces, si lo pensamos con la expresión matricial, la matriz de los coeficientes es esta: 1, 3, menos 1, 4, y acá menos 1, x2, 0, porque no está, hay que respetar el orden, 1, menos 2. Esta es la matriz de los coeficientes por x1, x2, x3, x4, que eso es el vector de las incógnitas, igual al 1, 0. Las Perdón, dimensiones Susana. dan... Que en la primera ecuación dice más x4. Capaz que falta un más 4x4. No, es más 1. Ahí, sí. Ahí está. Sí. La primera matriz tiene dos filas por 4 columnas, todo da. La segunda es de 4 por 1, el producto da. Entonces, esta es de 2 filas por una columna. Esta es la representación matricial de este sistema de ecuaciones lineales. Lo que hacemos es justamente calcular los rangos y compararlos, de la matriz y de la ampliada. Como son en realidad muy similares la matriz y la ampliada, directamente hacemos la cuenta sobre la ampliada, ¿sí? La cuenta consiste en triangularla a la matriz y ahí ver cuántas filas no nulas quedaron en lo que es la matriz A y en lo que es la ampliada, y comparar esos rangos. En este caso es sencillo la cuenta que hay que hacer, porque alcanza con que yo sume la fila 1 más la fila 2, eso siempre lo anoto acá en un costado, en el lugar. Ustedes pueden hacer así: fila 1 más fila 2 en fila 2, o si no, simplemente en el renglón en el que están haciendo la operación elemental, ponen cuál es ella, es decir, ponen solamente fila 1 más fila 2. Cualquiera de las dos cosas está bien, pero hay que marcarlo, hay que decirlo. Sumamos, entonces me queda 0, 3, 0, menos 1 y 1. Bien, esto, si lo miro así, tanto esta como esta ya están trianguladas. Entonces, veamos, el rango de lo que es la matriz A, que es considerar esta parte de la matriz, es decir, ¿sí?, la última columna, el rango de A se ve que es 2, ¿sí? Ya está triangulada, acá aparece un 0 delante, ya está. Y el rango de la ampliada, que es considerarla toda entera, ¿sí?, también es 2. Como estos números coinciden, entonces el sistema es compatible. Es decir, acá va a haber alguna solución. El tema es qué tipo de compatibles es. Bueno, como el rango es 2 y la cantidad de incógnitas es 4, ese rango de A, que es igual al de la ampliada, es 2, y eso es menor que 4, que es el número de incógnitas, entonces tenemos como respuesta que el sistema es compatible indeterminado. Porque este número no es igual al número de incógnitas, sino que es menor. Es Profe. Sí. Profe, ¿por qué la matriz está triangulada? Yo pensé que tenía que darle todos los ceros abajo, o sea, el cero que sería correspondiente al x2 también. La matriz está triangulada si el número de ceros de izquierda a derecha empieza a aumentar a partir de la primera fila.
Vos no Sí. vas a conseguir acá, por más que quieras, toda una fila nula en este caso. Porque no hay manera. Ah, Vos imaginate que vos dijeras, quiero hacer cero acá, digo, menos este más este. Pero al hacer menos esta más esta, perderías el cero que ya tenías acá. claro, eso es lo que me pasa a mí a veces. Entonces no sé cómo Bueno, seguir. entonces Me vuelvo vamos loca a ver. pensando y lo dejo. Porque pensé que tenía que dejar todos ceros hasta llegar a que el último fuese un cero o un número diferente de cero. Pero como para dejar x4 igual a algo. No, 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 no. Por ejemplo, vos tenés que llegar a una matriz triangulada, podría ser de esta forma, por ejemplo, 1, 3, 4, 5, la matriz original. Una manera ser, hay que ver, ¿no? Te doy ejemplos. 1, 2, 3, 0, 0, 1, 4, por ejemplo. Si te pasa esto, Sí, está triangulada esa sí, matriz, formaste un triángulo. Este va a ser un sistema compatible determinado, si fuera esta la situación, porque te quedó sí. de rango 3 la matriz y de rango 3 la ampliada y había 3 incógnitas, porque se quiso decir eso. También está triangulada si en tus cuentas, que las que tenés permitidas son solo las operaciones elementales, hubiera pasado algo así. Hay que ver en cada caso qué es lo que te pasa. Si te pasa algo así, te quedó toda una fila nula, bueno, entonces el rango de la matriz es 2 y el de la ampliada también, y este es un sistema compatible indeterminado, sí. Acá no había más ecuaciones, había dos, o sea que directamente en realidad ya aparecían las dos ecuaciones que iban a quedar de todas maneras. Pero podría haber sido que en este sistema hubieran aparecido una tercera ecuación que fuera la suma de estas dos. Y esa tercera ecuación, que hubiera sido la suma de estas dos, la hubieras perdido y se hubiera manifestado acá en tu triangulación con toda una fila nula. Pero no fue el caso en este ejemplo. O sea, tengo que tener tantos ceros cuantas filas, digamos, o cuantas ecuaciones del sistema. O sea, si yo tengo acá, por ejemplo, son solamente dos ecuaciones, con obtener un solo cero debajo del primer uno, vamos a decir, me alcanza. Si en vez tengo una Sí, más, tendría que obtener dos ceros. exacto. Ah, bien, Aumenta el número de ceros fila a fila de izquierda a derecha a medida que vamos bajando. bien. Yo pensé, Puede no, como aumentar que de a siempre uno tenía o de a que... dos, o de a tres, o de a varios, pero tiene que aumentar. No digo que sea que aumente de a uno, tiene que aumentar. ¿Con qué operaciones? Solo con las elementales, las tres que vimos la clase pasada. Bien, ¿Te está. quedó Bueno, claro, Melissa? sí, sí, gracias, profe. Bien. Bueno, entonces yo llegué hasta acá. ¿Alguna otra pregunta, Evangelina? No, no, Bien. hasta ahí entiendo bien. Bueno, entonces ahora llegué hasta acá y lo que hago es, estos son los coeficientes de la matriz del sistema homogéneo equivalente al perdón, del sistema de ecuaciones lineales, no es homogéneo, del sistema de ecuaciones lineales equivalente al sistema original, ¿sí? Pero voy a rearmarlo y vamos a ver cómo conseguimos esas infinitas soluciones. Entonces, ¿cómo lo rearmo? Esta es la matriz de los coeficientes, las incógnitas son x1, x2, x3, x4 siempre, y este es el vector de los términos independientes. Entonces, esto queda como si quieren, hacemos toda la cuenta, por ser el primero, así queda todo claro. x2, x3, x4 igual al 1, 1. Entonces uno vuelve a hacer ahora esta cuenta para desde esta situación llegar a cuál es el sistema, la expresión del sistema de ecuaciones lineales equivalente al primero. Entonces, ¿qué es? Haciendo esta cuenta me queda x1 más 3x2 menos x3 más x4 igual a 1. Y ahora me queda 3x2 menos x4 igual también a 1. Bien, hasta ahí llegamos. Este sistema de ecuaciones lineales es equivalente al anterior, pero de más fácil solución. Uno va a despejar de abajo hacia arriba. Yo les recomiendo siempre despejar
las incógnitas de abajo hacia arriba que están encabezando una vez que triangulé el sistema. ¿Por qué? Vamos a repasar. Nosotros dijimos que el rango de la matriz es igual al de la ampliada, es a 2 y menor al que el número de incógnitas. Y también sabemos que las soluciones de mi sistema dependen de n, que es 4, menos el rango, que es 2, o sea, 4 menos 2. Este 4, les digo, es el n. Este 2 es ese rango en común que había. Es decir, que quedan de 2 parámetros. Son infinitas y dependen de 2 parámetros. Entonces, la idea es que estas que están acá sean las variables que yo voy a despejar y van a depender de estas que quedaron encerradas acá, que son x3 y x4. Entonces, esa es una manera, digamos, segura para encontrar las soluciones. ¿Qué digo? Despejo de abajo x2. Entonces, x2 es 1 más x4 todo sobre 3. Si quieren, hacemos así. O todo sobre 3. ¿Sí? Una vez que tengo x2, voy y ahora despejo x1. x1 es 1 menos 3x2, por ahora lo dejo así, más x3 menos x4. Ustedes ven que acá x1 terminó dependiendo de 1, 2, 3 parámetros. Y estamos diciendo que las soluciones van a depender de 2. ¿Qué es lo que está faltando? Bueno, reemplazar donde aparece x2 por la expresión que conseguí en la última ecuación. Entonces, ¿cómo queda ahora? x1 queda igual a 1 menos 3 por x2, que tiene esa expresión. 1 más x4, todo sobre 3, si quieren ahora lo pongo así, más x3 menos x4. Si ahora hago las cuentas, ven, terminada esta cuenta, realmente queda x1 dependiendo de x3 y de x4. Terminemos la cuenta. Tengo un 1, después tengo un menos 1, despacito, a ver, 1, después tengo menos 1, menos x4, más x3, menos x4. Ya que estos unos se cancelan, y la conclusión es que x1 entonces quedó igual a x3 menos 2x4. Bueno, esas son las infinitas soluciones y dependen de x3 y de x4. ¿Cómo las representamos? Bueno, una manera de representarlas, que es el conjunto solución del sistema, es un conjunto, que las incógnitas serán 4. Entonces voy a la voy a expresar como en vectores con 4 posiciones. El x1 tiene esta expresión, entonces lo escribo así, donde está x1, x3 menos 2x4. Ese en el primer lugar, que era que corresponde a x1. Donde está x2, ponemos 1 más x4 sobre 3, o si quieren, 1/3 más x4 sobre 3, que es lo mismo. Este es el x2. Puse por acá y este lo puse por este. Después tengo x3 y x4. Y entonces aclaro que todo vector que tenga esta relación entre x1, x2, x3 y x4 es una solución de este sistema. Entonces digo, donde el x3 y el x4 son números reales. Estamos tomando los sistemas en R, con coeficientes reales y las soluciones, bueno, también. ¿Qué quiere decir? Bueno, y acá termina, esto era lo que me pedían, pero para que ustedes entiendan lo de las infinitas soluciones está relacionado con que, por ejemplo, si x3 es 0 y x4 es 1, entonces el x1 va a tener lo que resulte de esta cuenta tomando x3 0 y x4 1, y el x2 eso. Y esa es una solución. Después, para otro valor de x3 y otro valor de x4 tendrán otra solución. También pueden ver en los textos, e incluso hasta en la solución, puede ser que ustedes la vean escrita así, de esta forma, que les digan, si x3 toma un valor A y x4 toma un valor B, entonces el x2 tiene esta relación, que va a ser 1/3 más el x4, que era B, sobre 3. Y el x1 va a tener esta relación, que es el x3, que es A, menos 2x4, que es 2b, con A y B en R.
esta es otra manera de expresar la solución. ¿Sí? Y acá se ven bien, digamos, si quieren, los parámetros. Ahí ven bien que por cada valor de A y B tienen un X1, un X2, un X3 y un X4 solución. Como el A y el B varía, están las infinitas soluciones. ¿De esto alguna duda? Bueno, esto era uno de los que yo pensaba. Alguna de las relaciones que ya uno tiene para afirmar o para ver, que si uno tenía 4 incógnitas y había 2 ecuaciones, en el caso en que el sistema tenga solución, es decir, que tenga el mismo rango, las soluciones van a ser infinitas. Quiero decir, si el sistema es compatible y el número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas una vez que la triangulé, bueno, el sistema va a ser compatible indeterminado. ¿Sí? Esa es una de las conclusiones que anda por ahí en la guía. Bueno, vamos a analizar un poquito ejemplos de homogéneos, porque los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos tienen la característica de que siempre tienen solución. Yo no sé si recuerdan cuando entendíamos que un sistema era homogéneo, pero lo repasamos, el tema era que todos los B, es decir, los términos independientes, eran todos cero. En ese caso es homogéneo. Entonces, resolver sería resolver. Este sí, siempre lo voy a poder resolver, no voy a poner si es posible porque es homogéneo, entonces va a ser siempre posible este sistema. X menos Y más Z menos 2T igual a 0. Bueno, acá las incógnitas las llamaron X, Y, Z, T. Podría haber sido X1, X2, X3, X4. Podría haber sido A, B, C, D. O sea, no importa cómo la llamo. El método que yo voy a aplicar siempre para la resolución es el mismo, que es el de eliminación de Gauss. Después tengo X menos 3Y más 4Z menos 3T igual a 0. Y después tengo X más Y menos 2Z menos T igual a 0. Bueno, entonces, como estos son todos ceros, sistema homogéneo. Esos son los homogéneos. Entonces, homogéneo. Entonces, siempre es compatible. A veces en algún examen puede haber verdaderos falsos y les dicen, bueno, el sistema de ecuaciones lineales, y aparece un homogéneo en el enunciado, dice, es incompatible. Bueno, ahí nomás ya no hay que ponerse a sufrir a hacer ninguna cuenta. Uno ya puede ahí decir, no, eso es falso, porque si el sistema es homogéneo siempre es compatible. El tema es poder saber si es compatible determinado o si es compatible indeterminado. Ese sí es una cuestión que vamos a tener que analizar. ¿Y de qué depende? Y de lo que viene dependiendo. De si el rango de la matriz, que siempre va a ser igual al de la ampliada, porque al tener ceros en la última columna, las cuentas no van a modificar el rango de la ampliada. Si esos rangos son igual cuando lo calculo al número de incógnitas o es menor. Acá no sé qué va a darme el rango, ahora hacemos la cuenta y miramos, pero ya puedo anticipar algo que tiene que ver con lo que termino de hablar en el anterior, o que hicimos un comentario recién. Fíjense, acá hay X, Y, Z, T, son 4 incógnitas y hay 3 ecuaciones. Y el sistema es homogéneo, o sea, es compatible. Por lo tanto, ya ese va a ser compatible indeterminado. No va a tener solución única, porque el rango, por más que quiera yo, nunca va a ser 4, porque hay 3 ecuaciones. No hay forma de que el rango de la matriz del sistema sea 4, porque había 3 ecuaciones. Así que puede ser 3, 2 o 1. En cualquiera de los casos, siempre es menor que el número de incógnitas que eran 4. Así que es compatible indeterminado. Este ejemplo va a tener infinitas soluciones. Entonces, a quienes ponemos, tengo 1, menos 1, 1, menos 2, 1, menos 3, 4, menos 3, 1, 1, menos 2 y menos 1. Acá les decía, van ceros si seguimos el tipo de cálculos que venimos haciendo. Por eso es que el rango no va a modificarse. Cuando yo hago operaciones para triangular, y entonces ahora vamos a detenernos, acá la última columna no le va a modificar el rango a la matriz. Entonces, bueno, veamos. Copio la primera fila como está. Y mi idea es tratar de hacer 0 acá
y después 0 acá. Entonces, la primera operación, tengo dos posibles. O hago fila 2 menos fila 1 acá, o fila 1 menos fila 2 acá. ¿Sí? Bueno, supónganse, me da igual, que hago fila 2 menos fila 1 y eso lo escribo acá. Entonces hago 1 menos 1, ya tengo el 0. Y eso lo replico en toda la fila. Menos 3, menos menos 1, o sea, menos 3 más 1, menos 2. 4 menos 1, 3. Menos 3 menos menos 2, o sea, menos 3 más 2, menos 1. Y acá va a ser 0, ¿no? Bueno, próxima cuenta, y la hago ya en este mismo paso porque está fácil de hacer. Voy a hacer fila 3 menos fila 1. Entonces, 1 menos 1 es 0. 1 menos menos 1, o sea, 1 más 1 es 2. Menos 2 menos 1 es menos 3. Menos 1 más 2 es 1. Y acá tengo un 0. Sí. Bueno, esto no está triangulado. Acá apareció un 0 y acá tendrían que aparecer por lo menos 2. Podría ser 3. O sea, esto sigue. Eso es como para que tengan una medida de que tengo que continuar el proceso. No terminó el método de eliminación de Gauss. Ahora lo que hay que eliminar por lo menos es ese 2. Para hacerlo, como ya estoy debajo del lugar 2,2, yo no voy a seguir trabajando con respecto a la fila 1. Lo tengo que hacer con respecto a la fila 2. Si esto siguiera, todos los ceros que están debajo del lugar 2,2, los voy a tener que hacer con respecto a la fila 2, ya no con respecto a la fila 1, porque aunque quisiera hacerlo, si hago eso, pierdo, no es económico, digamos, no es óptimo ese método, porque pierdo este cero que yo ya había conseguido. Entonces, bueno, alcanza con sumarlas a estas dos filas. Si uno las suma, ya está ese cero a mano, digamos. 1 menos 1, 1 menos 2, 0. Entonces tengo 0 menos 2, 3 menos 1, 0. Y acá hago fila 3 más fila 2, las sumo. Entonces tengo un 0, estoy sumando. Apareció otro 0. Apareció otro 0 y apareció otro 0. Ahí está. Entonces me quedó así, digamos, ¿no? Toda una fila 0. Entonces, el rango de la matriz, en este caso, es 2. Y es igual al de la ampliada, ¿no? Ya sabemos que es homogéneo, o sea, el rango es 2. Y la cantidad de incógnitas es 4. ¿Sí? Porque es X, Y, Z y T. Entonces, es compatible indeterminado. Y las soluciones, las infinitas soluciones, dependen de 4 menos 2, esa es la cuenta que se hace, que da 2 parámetros. Bueno, y entonces a buscarlas. ¿Desde dónde? Y desde lo que nos quedó acá, que rearmamos ahora el sistema homogéneo equivalente al anterior, que es el que me va a dar las soluciones. La primera ecuación se mantiene, en este caso, x menos y más z menos 2t igual a 0. Y la segunda, entonces, había quedado menos 2y, menos 2 por y, más 3 por z, 3 por z, esperen que borro. Ahí. 3 por z menos t igual a 0. Nuevo sistema. ¿Sí? Bueno, yo ya hice algunas cuentas de acá. Si uno despeja ahí, me queda, después las revisan, pero me queda 3z menos t sobre 2. Despejo y. El otro día alguien me preguntaba del 1 capital. O sea, ¿qué sería? Que estas que encabezan tengan por coeficiente 1. O sea, sería un paso más. ¿Cuál es? Bueno, dividir todo por menos 2. Entonces, al dividir todo por menos 2, después, cuando despejan y, ya les queda más a mano, ¿no? Es lo mismo. Entonces, despejo y después vengo y despejo x en la primera ecuación. Al despejar x en la primera ecuación, me queda y menos z más 2t.
Pero no nos tenemos que quedar con esto, recuerden que dependía de dos parámetros, y uno cuando está haciendo el despeje de abajo hacia arriba, lo que va haciendo justamente es ir expresando a las otras incógnitas en términos de esos dos parámetros. O sea que un primer paso está bien decir que X es esto, pero lo que tengo que hacer es reemplazar la expresión que conseguí de Y acá para que todo me quede en términos de Z y de T. Bueno, yo esa cuenta ya la hice, ustedes después la terminan. A mí me da 3 medios de T más 1 medio de Z. Haciendo las cuentas, reemplazando esto acá y haciendo las cuentas. Entonces, el conjunto solución, que eran infinitas soluciones, son todos los vectores, digamos, todas las expresiones que tienen como X, 3 medios de T más 1 medio de Z, como Y, 3 medios de Z menos T sobre 2, y después en el lugar de Z está Z y en el lugar de T está T, con Z y T perteneciente a los números reales. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, seguimos. Vamos ahora a resolver otro homogéneo que, bueno, este va a ser de solución única y quería un poquito que vieran alguno de esos para reafirmar el concepto, nada más. 2x más y menos z igual a 0. No tengo los vecinos haciendo ruido, así que no sé si los escuchan. Bueno, la situación es así. 1, 1, 1 son los coeficientes de esta ecuación. Después tengo 1, 0, menos 1, los de esta. Y acá 2, 1 y menos 1. ¿Sí? O sea, mi sistema es este. Ahí está. Esta es la expresión matricial del sistema. Uno analiza rango y acá con poquitas cuentas, ¿vale? Tengo 1, 1, 1, 1, 0, menos 1, 2, 1, menos 1 y acá eran ceros. Entonces me queda 1, 1, 1. Hago fila 2 menos fila 1, 1 menos 1, 0, 0 menos 1 es menos 1, menos 1 menos 1 es menos 2, 0. Y después tengo fila 3 menos 2, fila 1. Entonces al hacer eso me da 2 menos 2, 0, 1 menos 2 menos 1, y menos 1 menos 2 menos 3 y 0. Esto no está triangulado porque acá tengo un 0 y acá también. Ahora tengo que conseguir este 0 que está acá. Lo voy a trabajar con respecto a la fila 2 y entonces me queda 1, 1, 1, 0, 0 menos 1 menos 2, 0. Y voy a hacer fila 3 menos fila 2. Entonces, ¿por qué? Para hacer este 0. Menos 1 más 1 es 0. Menos 3 más 2 es menos 1, 0. Bien, ya está. Rango de la matriz es 3, que es igual al de la ampliada. Y que es igual también, ¿sí? Esto pasaba porque es homogéneo, acá por más cuentas que haga. Y es igual al número de incógnitas, porque son 3. Entonces, el sistema es compatible determinado, ¿sí? Cuando el sistema es, además de homogéneo, compatible determinado, estamos diciendo que tiene solución única, ¿no? Ahora, ¿quién es esa única solución de un sistema homogéneo, compatible determinado? ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna idea? Bueno, este es el único caso que uno ya podría contestar sin resolver, y si no resuelve, ¿no? Pero cuando el sistema es homogéneo, compatible, determinado, que es lo que nos pasó acá, es que tanto X como Y como Z, todos son iguales a 0. Y si no, lo revisamos desde acá. ¿Cómo sería rearmar el sistema? Acá es X más Y más Z, 0. Esa es la primera ecuación. La segunda, menos Y menos 2Z, 0. Y la tercera, menos Z, 0. ¿No? Eso es trabajando
trabajando con la matriz triangulada. Entonces de acá ya obtengo que z es 0. De abajo hacia arriba uno hace la sustitución, z es 0. Voy a la ecuación de arriba, si z es 0, ya saco que menos i es 0, o sea, i es 0. Y después voy a la de arriba, si z es 0 e i es 0, obtengo que x es 0. Entonces, la solución es lo que les decía, es única, y es que x es igual a y, es igual a z, todos son 0. Entonces, sistema homogéneo compatible determinado, solución única quiere decir que todos son 0. Me doy cuenta cuando los rangos, por supuesto, coinciden, pero además coinciden al número de incógnitas. Si esos rangos, como en el ejemplo anterior, en el caso homogéneo, coincidían, pero era un número menor que el número de incógnitas, ahí sí hay infinitas soluciones. ¿Bien? O sea, no existen sistemas homogéneos incompatibles. Eso no existe. Bueno, será otro de los que tenía pensado para hacer. Después hay algunos que tienen parámetros. Yo por ahí, como en la guía hay algunos, por ahí podemos analizar uno simple para, como primero, digamos, hacer la cuenta, para ir familiarizándonos con ese tipo de ejercicios. Por ejemplo, encontrar, ¿sí?, el o los valores de K para los cuales el sistema que me van a dar a continuación es compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible. O sea, va a haber un parámetro K entre los coeficientes del sistema y ver qué valores tiene que tomar para que ocurran alguna de esas cuestiones. Este es más de análisis, no tanto de resolución, es de aplicación del método, sobre todo en el sentido de los rangos. Bueno, acá estoy armando el sistema, del cual ahí hay un K, y entonces el sistema tiene 3 ecuaciones, tiene 3 incógnitas, y acá uno de los términos independientes tiene un valor K, que según qué valores tome, ¿sí?, yo tengo que analizar si se dan situaciones de valores de K, de manera que el sistema sea compatible determinado, indeterminado o incompatible. Entonces, el análisis va a ser siempre a través de los rangos, ¿sí? De vuelta, el sistema escrito con la forma matricial es este, 5, 8, menos 1, por x y z, igual a 12 menos 1K, ¿sí? Esta es la forma matricial. Entonces tenemos que analizar rangos como cuando conocíamos acá el valor del término independiente, de la misma forma, nada más que lo vamos a trabajar con K. Entonces, ¿qué tengo? 1, 3, 1, 12. Después tengo 2, menos 1, menos 2, menos 1. Después tengo 5, 8, menos 1 y K. Bueno, entonces vamos a analizar de vuelta. Quiero 0 acá y quiero 0 acá. Es muy cómodo siempre tratar de tener un 1 en este lugar para hacer las cuentas. Profe, ¿Sí? en la tercera ecuación del sistema dice más z y después usted puso menos 1. ¿Sería menos z en el sistema? Espera, tenés razón, espera que 5 más z es un 1. Acá yo me equivoqué. Es un 1. Ah, bueno. Es un 1. Gracias. Muy bien. No, de nada. Es un 1. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, seguimos entonces. Y les decía, quiero hacer un 0 acá y un 0 acá. Es cómodo tener en lugar un 1, un 1 siempre. Y si hubiera acá ecuaciones que tenían un 1 en este lugar, entonces intercambio las ecuaciones para favorecer la cuenta si es que la estoy haciendo a mano, como es el caso, ¿no? Bueno, quiero hacer este 0, voy a hacer fila 2 menos 2 veces la fila 1 y eso lo voy a poner acá. 2 menos 2, 0, menos 1, menos 6, menos 7,
menos 2, menos 2, menos 4, y menos 1, menos 24, menos 25. A ver, voy bien, sí. Mi próxima cuenta es hacer este 0 acá. Entonces voy a hacer la fila 3 menos 5 veces la fila 1. 5 menos 5 es 0. Después tengo 8 menos 3 por 5, o sea, menos 15, ¿sí? Así que 8 menos 15 me queda menos 7. Después tengo 1 menos 5, me queda menos 4. Y después tengo K menos 5 por 12, que es 60. Así que tengo K menos 60. Bien. Seguimos, la triangulación sigue porque acá hay un solo 0 y debería haber por lo menos 2. Mi próximo paso, entonces, es lograr por lo menos un 0 ahí. Entonces tengo 0, menos 7, menos 4, menos 25. Hago fila 3 menos fila 2, ¿sí? Y ya ahí tengo un 0 acá, tengo un 0 acá, tengo un 0 acá y acá es K menos 50 menos menos 25. Perdón, K menos 60 menos menos 25. O sea que a mí me quedó K menos 35 si es que está bien la cuenta. ¿Les da igual? Sí. Sí. Bueno, y entonces hasta ahí llegamos, más no podemos hacer. Vamos a analizar el rango. El rango de la matriz seguro es 2. Ahora, ¿qué pasa con el de la ampliada? Y bueno, el rango de la matriz del sistema es 2. ¿Ven? Me quedan 2 filas no nulas después de triangular. 2 quedaron. ¿Qué pasa con la ampliada? Y bueno, depende del valor que tome K para que todo esto tome distintos valores, ¿no es cierto? Vamos a ver. ¿Qué les parece que pasa? Si el K es 35, entonces el rango de la ampliada, ¿cuánto vale? Si K es 35, todo esto es 0, entonces la ampliada, que es mirar la entera, también tiene rango 2. Entonces, si es K es 35, el rango de la ampliada es 2, que era igual al rango de la matriz del sistema. Y entonces el sistema es compatible, porque tienen el mismo rango, pero indeterminado, porque 2 es menor que 3, que es el número de incógnitas. Si K no es 35, entonces acá puede ser 8, 7, es un número que no es 35, el rango de la ampliada va a ser 3. Entonces, si K no es 35, el rango de la matriz ampliada es 3, que es distinto del rango de A, que era 2. Entonces, el sistema es bueno, me quedó mal escrito ahí, incompatible. Incompatible. Porque los rangos son distintos. Y ahora la pregunta, vuelvo acá, ¿hay algún valor de K que haga que este sistema sea compatible determinado? Es decir, que el rango de la matriz y el de la ampliada sea 3 en ambos casos. Y no, porque ya el rango de A es 2. K no está involucrado en la matriz A de los coeficientes, o sea que nada puede hacer K para modificar el rango de la matriz, no puede hacer nada acá. Entonces, no hay forma, ¿sí?, que este sistema sea compatible determinado, de ninguna manera. Entonces uno lo que contesta es, no existe valor de K para que el sistema sea compatible determinado. Y ahí terminó. Este tipo de ejercicios son de análisis, a veces vienen acompañados con un segundo inciso que dice, bueno, para que el valor de K que le dio compatible indeterminado resuelva.
Ese sería un inciso B. O sea, en este caso, si fuera el enunciado, reemplazarían K por 35 y después se resolver un sistema como veníamos haciendo en la guía, ¿sí? Pero bueno, yo lo que les quería mostrar más que nada es este tipo de análisis que muchas veces uno más apunta al análisis que por ahí a la resolución. ¿Por qué? Lo interesante de esto es saber resolverlo, sí, aplicar Gauss para la resolución, sí, y conocer este tipo de relación entre los rangos, que esta es la parte teórica, digamos, ¿no? Porque después uno, este tipo de cuentas las hace con una computadora, con la calculadora, con algún elemento que le permite hacerlas, lo que es la cuenta. Pero el concepto es de mucha aplicación, sobre todo cuando aparecen escalares que no están determinados. Profesora, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? No entendí yo por qué cuando K toma el valor de 35 cambia el rango y se hace compatible de indeterminado. Cuando tomó el valor 35, acá se hizo 0. Ah, listo, listo. Cuando K es 35, acá me queda un 0. Si acá me queda un 0, el rango de la matriz es A y el de la ampliada también. Sí, gracias. Cuando K es distinto de 35, acá me queda un número distinto de 0, ¿ves? Y es el tipo de, creo que lo habíamos comentado la vez pasada, el tipo de situaciones que si a vos te queda 0x1 más 0x2 más 0x3 igual a un R que no es, que es distinto de 0. Entonces ahí, cuando aparece una ecuación de este tipo, el sistema es incompatible. Sí, ¿Está bien? sí, clarísimo, Bien. gracias. Bueno. Tengo otro. Este es ya con A y con B. Vamos a probar uno más. Y después volvemos a uno tranquilo. ¿Me van siguiendo? ¿Están aburridas? ¿No? No, todo claro, profe. Bueno, No, seguimos. no. Encontrar el o los valores de A y B pertenecientes a los reales, tales que X más 2 por Y más A más 2 por Z igual a B más S. Después, X más 3 por Y más A más 6 por Z igual a 2A más B más 6. Y después, 2 por Y más A más 5 por Z igual a 4A más B más 5. Bueno, el enunciado vamos a terminarlo. Encontrar el o los valores de A y B en R, tales que el sistema resulte, inciso A, compatible determinado, inciso B, compatible y determinado, inciso C, incompatible. Es como el anterior, pero con dos valores a determinar, que son A y B, y el A y el B están tanto, digamos, en la matriz de los coeficientes, como también están involucrados en los términos independientes. Bueno, asusta un poquito, pero van a ver que no es para tanto. Ajustémonos a las pocas cosas que deberían quedar claras de la aplicación, que es escribir la forma matricial, armar la matriz del sistema y la ampliada y triangular. Con eso más o menos deberíamos poder. Bueno, voy a armar directo yo la matriz ampliada. Tengo 1 y tengo 0 para coeficientes de X. Para coeficientes de Y tengo 2, tengo 3 y tengo 2. Los de Z vienen ahí medio complicados, ¿no? Tengo A más 2, es todo 1 ese, A más 2. Después tengo A más 6, por ahora los pongo así como para que tengamos claro que es todo 1. Y el otro es A más 5, ¿sí? Y como términos independientes, B más 6, 2A más B más 6, 4A más B más 5. Bien, vamos a ver. Por suerte este 0 ya está, así que en realidad vamos a tratar de hacer este 0 acá
Y lo podemos hacer simplemente haciendo fila 2 menos la fila 1, ¿no? O sea que la primera fila la voy a copiar como estaba. Fila 2 menos fila 1. 1 menos 1, 0. Esto es un 0. ¿Sí? Estoy haciendo la cuenta. 1 menos 1, 0. 3 menos 2, 1. A más 6 menos A más 2, se cancelan los A, porque es A más 6 menos A menos 2, ¿sí? O sea que me queda 6 menos 2, me queda 4. Obtienen este 4 de vuelta. Le escribo acá la cuenta, es A más 6, la que estoy haciendo, menos A más 2, porque estoy haciendo este menos este. Entonces quedó A más 6 menos A menos 2. 6 menos 2 me parece ese 4, que es el que puse acá. ¿Sí? ¿Está claro? Va. Voy a borrarla porque acá me va a molestar, simplemente era para aclarar. Bueno, seguimos. Después seguimos haciendo 2A más B más 6 menos B más 6. O sea, al cancelar acá me queda 2A, porque es B más 6 menos B menos 6. ¿Sí? Bueno, y la demás lo copio. 0, 2, A más 5, 4A más B más 5. ¿Está triangulado? No, no está triangulado todavía. ¿Qué pasa ahora? Tengo que conseguir este 0 acá. Bueno, ¿cómo lo consigo? Y voy a trabajar entre la fila 2 y la fila 3. Es decir, lo que me conviene hacer, o una cuenta, es hacer lo que hay en la fila 3 menos 2 veces la fila 2. O sea, fila 3 menos 2 veces la fila 2. Eso lo voy a poner acá. Y las otras dos las voy a copiar como estaban. 1, 2, A más 2, B más 6. Pues acuérdense, esto era un 0, 1, 4, 2 por A. Entonces, a ver, fila 3. Acá, fila 3 menos 2, fila 2, bueno, este es un 0, esto se mantiene. 2 menos 2 es 0, apareció, me viene muy bien. Y acá es A más 5 menos 2 por 4, o sea, A más 5 menos 8, que me queda A menos 3. Y después tengo 4A más B más 5, a ver, lo hacemos acá. 4A más B más 5, dijimos, menos 2 veces la fila 2, menos 2 por 2 por A, para ver qué nos queda. Así que tengo 4A más B más 5 menos 4A. O sea que me quedó B más 5. Este sería un calculito auxiliar mío, ¿sí? O sea que acá va B más 5. Este B más 5, ahí está mi cálculo auxiliar. Bueno, está triangulada. Bastante triangulada. Vamos a ver qué conclusiones sacamos. Me pedían para qué valores de A y B era compatible determinada, compatible indeterminada o incompatible. Si es que existe, por ahí para alguno no, ¿no? Entonces, bueno, veamos. Tenemos que analizar rangos. Esta es la matriz A y toda esta es la ampliada. Para que el sistema sea compatible determinado, yo necesito que el rango de A sea igual al de la ampliada, necesito eso, y que sea igual a 3, porque acá había 3 incógnitas, que eran X, Y y Z. Entonces vamos a ver cómo se tienen que comportar A y B para que eso ocurra. Entonces, para que esta matriz, miremos esta, que está acá, que es la matriz de los coeficientes, tenga rango 3, A, ¿qué valores tiene que tomar? O qué valores no tiene que tomar, digamos. ¿Qué les parece? ¿Cómo? ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Qué valores tiene que tomar A? Claro, para que esta matriz, que es la del sistema, tenga rango 3. Y tiene que ser diferente de 3, ¿no?
Exacto, claro, muy bien. No tiene que ser 3 porque si fuera 3, acá tengo un 0 y entonces el rango es 2. Entonces, bueno, ya vamos teniendo algunas condiciones. Estoy en el caso compatible determinado. Entonces, la cuestión sería que si el A es distinto de 3, ya ahí sé que el rango de la matriz es 3. Y yo les pregunto, ¿el rango de la ampliada, en el caso en que es distinto de 3, el rango de la ampliada, cuál es? Estrés también, ¿o no? Claro, exactamente. El rango de la ampliada también es 3. No importa que acá B tome valor 0 o que tome otro valor. Si B es menos 5 y acá hay un 0, la ampliada, que es toda esta, también tiene rango 3 en el caso en que A no es 3. Así que si A es distinto de 3 y B cualquiera, eso es lo que voy a escribir, lo voy a escribir bien ahora, que es lo que se pretende que... Esto todavía me está costando. Esperen que yo no lienzo, no, lo que quiero es simple, no. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, si A es distinto de 3, el rango de la matriz es 3 y ahora borra, ¿ven? Yo, es una cosa, como que va de atrás. Bueno, ahora. Entonces lo que queremos escribir es que si A es distinto de 3 y B cualquier número real, no importa, menos 5 o cualquiera, entonces el rango de la matriz es igual al de la ampliada, es igual a 3, que es igual al número de incógnitas. Entonces, el sistema va a ser compatible determinado si A es distinto de 3 y B cualquiera. ¿Sí? Esa era una de las condiciones. Bueno, ¿cuándo va a ser compatible indeterminado? Bueno, para que sea compatible indeterminado tienen que tener el mismo rango y es menor que 3. Entonces, para que tengan el mismo rango y no sea 3, el rango tiene que ser 2. ¿No? En este caso va a ser 2. Para ello, toda la fila tiene que ser 0. Ahí sí tenemos que pedir que el A sea igual a 3 y que el B sea igual a menos 5. Entonces, fíjense, si el A es 3 y el B es menos 5, entonces el rango de la matriz es igual al de la ampliada, ¿sí? Es igual a 2, que es menor que 3, que era el número de incógnitas. Entonces, es compatible indeterminado si el A es 3 y el B es menos 5. Y será incompatible cuando les parece. ¿Sí? Uy, esto me está dando... Me chico. Sí, ahí voy, ahí voy. Upa. Es como que va más lento de lo que yo hago. Ahí está. Ahí va. A mí es una cuestión de conexión mía. Bueno, incompatible. Volviendo a la matriz, tiene que ser un sistema en donde el rango de la matriz y de la ampliada son diferentes. Entonces, si A es 3 y B no es menos 5, se da la situación, si A fuera 3 y B no es menos 5, estaríamos así, si A es 3, 3 más 2, 5, dejemos acá B más 6, estaríamos en esta situación, 4, 2A, 0, 0, 0, y supongan B más 5. Entonces, si el B es distinto del menos 5, ¿qué pasa? Yo acá tengo rango de la matriz 2 y el rango de la ampliada 3. Entonces, ¿cuándo es incompatible? Cuando se da esta situación. Si el A es 3 y el B es distinto de menos 5. En ese caso es incompatible.
Bueno, este es un análisis. Muchas veces viene el inciso B y que les dice, bueno, para aquel valor de A y B que les dio compatible indeterminado, resuélvalo, ¿no? Entonces ustedes, bueno, ahí ya está, vuelven al anterior, vuelven acá, una vez que lo habían triangulado, ponen esos valores y se ponen a resolver. Profesora, disculpe, porque estoy un poco trabada. Yo había Dale. entendido que si B era distinto de menos 5, quedaba como más 5, se hace 0 también. Si ya B Si es es más 5, sí, claro, pero eso sí, pero yo acá estoy diciendo si es distinto de menos 5. otro Si es número. otro número que no sea el menos Ah, 5, hace que este valor sea un número distinto de 0. Suponete que el B era 1, ¿no? Suponete, por ejemplo, si el B es 1, por ejemplo, vos estás en esta situación. Acá tenés un 7, 0, 1, 4. El A era 3, o sea que acá era 6, ¿sí? Y 0, 0, 0, y si el B es 1, tengo 6. sí, Entonces, ¿qué te quedó? La última ecuación, ¿cómo sería? 0x más 0y más 0z igual 6. ¿Ves? sí, Entonces, ¿qué quedó? Hay una ecuación que tiene esta expresión, es decir, el sistema es incompatible. Si lo querés mirar, hasta acá tengo rango 2 y con toda la matriz tengo rango 3, porque vos fijate, si uno hace los escalones, ¿sí? El último escalón te queda sobre los términos independientes. Entonces, la matriz ampliada tiene rango 3. La matriz ampliada tiene rango 3. Y la matriz del sistema tiene rango 2 y son distintos. Entonces es incompatible. sí. Listo, gracias. Bueno. Y alguno más. Yo tenía uno más para más o menos conversar. Y después ya son, bueno, los que ustedes tienen en la guía, ¿no? Los que se hacen un poquito más interesantes siempre de resolver son los que son compatibles e indeterminados, ¿no? Hay veces hasta que les vienen medio triangulados, miren. Y entonces, bueno. Acá tengo 3 incógnitas, tengo 2 ecuaciones y ya lo tengo triangulado. Entonces, directamente, si ya está triangulado, despejo de acá, ¿sí? Si ya venía triangulado, digo I es 1 menos W. Entonces vengo acá y X es menos I menos 2W. O sea, menos I es menos 1 más W, este es menos I, menos 2W. O sea que me queda menos 1 menos W. Entonces, el conjunto solución en este caso va a ser menos 1 menos W que es X, 1 menos W que es Y y W con W en R. Y ahí tienen las infinitas soluciones. Porque ya estaba fácil. Si no se daban cuenta que estaba triangulado y se ponían a resolverlo, bueno, les pasaba lo mismo, ¿no? Analizan los rangos. Y les queda que el rango de la matriz les daba 2, que el rango de la ampliada también les daba 2 y que 2 es menor que 3, que es el número de incógnitas. ¿Sí? O sea que el sistema era compatible indeterminado. Bueno, y para más o menos redondear, en la guía ustedes tienen algún otro ejemplo que lo voy a analizar acá más bien teóricamente. En el caso en que el sistema corresponda a una matriz cuadrada, y si además el determinante de esa matriz es distinto de 0, ustedes saben que en ese caso la matriz del sistema existe la inversa, porque si el determinante es distinto de 0, existe la inversa de la matriz.
Entonces van a ver que ustedes, ese tipo de sistemas de ecuaciones lineales donde la matriz era cuadrada y de paso su determinante era distinto de 0, van a responder al caso de los sistemas compatibles determinados, ¿sí? Es decir, esos son los sistemas que tienen solución única. Y la solución, otra manera de calcularla, es lo que decimos el método de la inversa. Es decir, si A por X es igual a B y la inversa existe, uno puede multiplicar en un mismo sentido, es decir, si acá lo hago izquierda, acá también, por su inversa. Entonces queda A a la menos 1 por A por X igual a A a la menos 1 por B. Lo que hago es, si esta existe, multiplico por la inversa. Y entonces, al hacer una matriz por su inversa, lo que obtengo acá es la identidad. Y la identidad por X me queda igual a A la menos 1 por B. Es decir, que la identidad por X me da que X, que es el vector de las incógnitas, es igual a la menos 1 por B. Entonces, la otra manera de calcular las soluciones del sistema, en el caso de que la matriz de los coeficientes sea inversible, es hacer la inversa por B. Es decir, que en ese caso, no en todos, en ese caso en donde el determinante de A es distinto de 0, ustedes tienen dos formas para resolver el sistema. Por el método de eliminación de Gauss, ¿sí?, que ahí les va a dar siempre compatible determinado, o mediante el método de la inversa, que da la misma solución, y por supuesto, compatible determinado. Con X estoy hablando del vector de las incógnitas, no piensen en X. Llamamos X, por ejemplo, hoy, X y Z, el vector de las incógnitas. ¿Está bien? Entonces se llama el método de la inversa. El método de la inversa, repito, se aplica solo cuando la matriz es inversible y si me lo piden. Creo que hay ejercicios en donde se lo piden. Si no se lo piden, ustedes pueden tomar como regla para resolver los sistemas de ecuaciones solo el método de eliminación. Y lo que les va a pasar es que va a tener solución. Bueno, en la guía, al final, hay algunos ejercicios que son problemas. Si están medio atrasados con la guía, yo les recomiendo lo siguiente. Realizar estos que son los de cuentas y en donde ustedes van viendo el tema del parámetro, ¿sí? Y los de los problemas son ejercicios en donde uno lee el problema, un problema real o parecido a la realidad, y es uno el que tiene que hacer dos cosas: armar la ecuación o el sistema de ecuaciones lineales que representa el problema y después resolver. Yo esos, miren, siempre recomiendo que los vayan haciendo tranquilos, es decir, no pierdan tiempo ahora si están atrasados en pensar esos problemas. Tampoco dejen de pensarlos, en algún momento los van a tratar de interpretar y de ver si pueden ustedes generar la ecuación. Pero ahora lo ideal es que se pongan a resolver la guía, ¿eh? Y eso, en todo caso, lo podemos hasta ir charlando salpicadamente en el resto de la materia. Así que bueno, por hoy sería esto lo que yo tenía planeado para charlar con ustedes, si es que no hay ninguna pregunta, y las recomendaciones las que les dije. En estos días vamos a atender bien el foro y voy a ir publicando, ahora voy a hacerme bien el cronograma de lo que queda, la guía que sigue, el material, por lo menos el material teórico de lo que sigue. Que en eso lo hablaremos bien el viernes. No sé, si no hay ninguna pregunta, entonces hoy yo dejaría por acá. Bueno, entonces quedamos así, nos encontramos en el foro y esto lo subiré entre hoy y mañana al aula. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, yo me perdí un cachito en esto último que dijo. A ver.
¿Por qué habla de sistema compatible determinado? ¿Porque lo dice el problema o porque por alguna condición de esto que escribimos yo ya tendría que darme cuenta que el sistema es compatible determinado? Exactamente. Ahí voy. Si la matriz pertenece acá a la NP y el Sí, determinante de ella es distinto de 0, lo que sí, está pasando es que el rango de la matriz es n, máximo posible. ¿Sí? ajá, Si la matriz era cuadrada de 4 por 4, su determinante y su determinante distinto de 0, entonces el rango es 4. Entonces acá es el más grande rango posible. Va a coincidir con el número de incógnitas. bien, ¿Está bien? Esta es una propiedad que se da al final de la unidad de matrices. Creo que fue. Era un sí solo sí. Si A era cuadrada y el rango era n, el determinante era distinto de 0. Y si el determinante es distinto de 0, el rango es n. Creo que ahí está. Sí, lo dijimos así. Dijimos que en el caso de las matrices cuadradas, además del número determinante, le asociábamos un número que era el rango, ¿no? El rango se le asociaba a todas las matrices, pero en el caso de las cuadradas, el rango, ¿sí?, y el determinante estaban relacionadas cuando la matriz era inversible, porque si el determinante era distinto de 0, el rango de la matriz era n. Esos números estaban relacionados así, en el caso en que la matriz sea inversible. Rango se le calcula a cualquier matriz, determinante solo a las matrices cuadradas. Entonces, cuando la matriz es cuadrada con determinante distinto de 0, el rango de esa matriz es n, el más grande posible. bien. ¿Algo más? No, entonces sería, en este caso, en el que sea esta condición, se puede resolver o por este método de la matriz inversa o por la eliminación de Gauss. Ese era el concepto que quería explicar, ¿no? Exacto. Listo, gracias. Bueno, muy bien, entonces nos vemos la próxima, que será el viernes, supongo, ya les voy a ir diciendo. Y por ahora a resolver la guía, entonces. Gracias, Un gusto. profesora, hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Detener.